De pie, por favor, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Gracias, señor presidente. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificándola de discusión inmediata para la tramitación del proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, boletín 13.086-07. Se tiene presente la calificación y se manda a agregar el documento a sus antecedentes. Del excelentísimo Tribunal Constitucional remite copia de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a las disposiciones legales que indica. Se manda a archivar los documentos. Adjunta diversas resoluciones dictadas en procedimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativo a las normas que señala. Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Comunicación del señor Ministro de Relaciones Exteriores, por la que expone diversas razones que le impiden concurrir a la presente sesión especial y solicita se excuse su asistencia. Se toma conocimiento. Es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Se ha solicitado solicitud de ingreso a la sala del Senado para el director de Medio Ambiente, Cancillería, Rodrigo Olsen Olivares. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. La señora ministra está en la... No ha hecho ingreso a la sala. Señor secretario, ¿podríamos repasar los tiempos asignados a cada comité y solicitaríamos que se haga llegar quienes van a intervenir en cada uno de los tiempos asignados a la bancada? Senador Letelier, tiene la palabra. ¿Sobre el reglamento? Presidente, hoy es 15 de enero. 15. Estamos a pocas horas de que se constituya un delito constitucional por no haber publicado una ley en forma que aprobó el Congreso Nacional. Es por eso que yo he reiteradamente rechazado que entren personas del Ejecutivo que no sean las y los ministros, porque encuentro que aquí hay una situación de una gravedad tremenda con los asistentes de la educación de nuestro país, más de 80.000. Ningún ministro que haya entrado aquí hasta ahora da una explicación. El ministro Ward se paseó por aquí ayer sin dar una explicación. Y aquí hay una situación que se está configurando inadecuada. Me gustaría, presidente, no quiero dificultar el trabajo a la gente de la Cancillería, pero pediría, para facilitar las cosas, a lo menos que el Senado pueda tomar un acuerdo formal solicitando al presidente de la República que explique por qué no se ha promulgado la ley de vacaciones de los asistentes de la educación de los colegios particular subvencionados de nuestro país, que desde principios de este mes ya deberían estar en vacaciones y se le está negando ese derecho, a pesar de que se está financiando los sueldos de estas personas, que no hay ningún costo fiscal, no hay ningún costo para los sostenedores, es solo abuso, maltrato a los auxiliares administrativos, técnicos y profesionales no docentes de los colegios particulares subvencionados. Gracias, senador Letelier. Senadora Allende. Presidente, creo que el senador Juan Pablo Letelier nos ha dado una verdadera lección para exigir que el gobierno cumpla. Y lo que yo voy a pedir, presidente, porque me parece que todo lo que ha dicho el senador Letelier tiene toda la razón, es una vergüenza si nosotros no hacemos algo. Yo lo que pido es que acordemos un oficio unánime para enviarle al gobierno para decir que ahora y ya corresponde que dicten ese reglamento y que no es posible... pero publiquen la ley, perdón, y que no es posible que tengamos 80.000 personas en las condiciones que ha dicho el senador Letelier. Yo le pido, presidente, que recabe, por lo menos si no es unánime, que sea por una mayoría, que nosotros mandemos un oficio ahora al gobierno exigiéndole esto. Necesitamos que se publique la ley. ¿Habría acuerdo en la solicitud hecha por la senadora Allende? Senador Lagos. Sí,
Primero, yo pensé que se aprobó por unanimidad que se pidiera que se publicara la ley. Cada uno está en su derecho de oponerse. Veo que hay parlamentarios que prefieren que no se envíe ese oficio por unanimidad. Ya enviaremos el oficio con aquellos que estamos disponibles para aquello. Lo segundo, que quiero remarcar algo que señaló por su intermedio el senador Letelier, que no quiero que pase inadvertido. Acá estamos a puertas de una eventual acusación inconstitucional por notable abandono de deberes. Entonces quiero repetirlo, porque para que no quede en el aire, no es... y al gobierno se le ha advertido, no es que sea algo que se haga de manera solapada. Esta es la quinta o cuarta vez que en esta sala se dice lo mismo y hasta ahora ningún ministro da una explicación. Entonces yo creo que si alguien le pide sensatez a la oposición, hemos sido más que educados, correctos en esto, pero está notificado. 30 días son la empresa para publicar las leyes. Gracias, senador. Me ha pedido la palabra el senador Elizalde y voy a recabar nuevamente la unanimidad o el apoyo de este oficio. Senador... Sí, presidente, este no es un tema menor. La Constitución vigente, que algunos senadores defienden con entusiasmo, establece normativas claras sobre la materia. Si a un gobierno, sea el Ejecutivo, no le parece, no comparte el contenido de una ley, tiene herramientas a través del veto presidencial para, obviamente, obligar a las cámaras a pronunciarse nuevamente respecto del contenido de una ley que ha sido aprobada. Pero vencidos los plazos, una ley aprobada debe ser promulgada y debe ser publicada. En caso contrario, se está incumpliendo lo que establece la Constitución. Y todos sabemos las consecuencias que eso tiene en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, me parece de toda lógica que un oficio de esta naturaleza sea aprobado por unanimidad, porque esto no tiene que ver con la línea política de un gobierno. El día de mañana puede ser otro el presidente de la República o la presidenta que eventualmente no esté cumpliendo con lo que establece la Constitución. Y por eso creo que unánimemente debería enviarse ese oficio. Gracias, senador. Recabamos la unanimidad para enviar ese oficio. ¿Habría acuerdo? Acordado. Vamos a entrar a la orden del día. Saludamos a la señora ministra de Medio Ambiente y dentro del cronograma de intervenciones va a comenzar la ministra. Tiene 30 minutos para su exposición. Solicitaríamos que sea un poco más breve para poder abrir el debate de las distintas bancadas respecto de su presentación. Tiene la palabra, señora ministra. Agradecer la oportunidad de poder compartir en esta sala lo que fue la COP25 y cuál fue el rol que tuvo Chile y los resultados de esta. Primero señalar que dentro del proceso de la COP se han realizado ya 25 COPs. Esta es una cumbre anual que se realiza dentro del parte del proceso de los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y cuyas decisiones se toman por consenso absoluto de las 197 partes que las constituyen, 196 países más la Unión Europea, que actúa como una parte más. Dentro de estas 25 COP se han establecido 2 acuerdos vinculantes, que son el Protocolo de Kioto, que se estableció en la COP3 con metas específicas de reducción para los países del anexo 1, que son los países desarrollados, y que después fue reemplazado por el Acuerdo de París, que se estableció en la COP21, donde todos los países se comprometen a hacer reducción de emisiones, esta contribución nacionalmente determinadas, con el objetivo de mantener el incremento de la temperatura que no supere los 2 grados Celsius. En las otras 23 COP lo que se hacen es que se relevan temas existentes, se ponen nuevos temas a estos acuerdos o se adoptan decisiones de implementación o revisión de estos acuerdos. La presidencia y sede de la COP se alterna entre los 5 continentes definidos por las Naciones Unidas. El año 2019 correspondía a América Latina y el Caribe, y a finales, ¿verdad?, del 2018 recibimos la noticia de que el nuevo gobierno que asumía en Brasil decidía no cumplir el compromiso de Brasil de ser sede y presidencia de la COP de América Latina y el Caribe, y junto con eso también supimos la decisión del nuevo gobierno de Estados Unidos
junio de retirarse del Acuerdo de París, así como también en la COP24 en diciembre del año 2018, el informe científico del IPCC que demostraba que claramente estamos lejos de conseguir las metas que establece el Acuerdo de París, produce un enorme impacto en que necesitamos la urgencia de avanzar más rápido y adquirir nuevas metas, aumentar la ambición, los informes que no fueron aceptados por las partes en la COP24, justamente por esta imposibilidad de alcanzar acuerdos que deben ser por consenso de todas las partes. En ese escenario, ¿verdad?, Chile asume el desafío justamente de ser sede y presidencia de la COP de América Latina y el Caribe. Esto, ¿verdad?, con una enorme implicancia, dado que Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático y al igual que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, tenemos urgencias sociales, económicas, ambientales diferentes a la de los países desarrollados y evidentemente tenemos enormes desafíos en materias ambientales. ¿Cómo se organizó la COP? Aquí les traje el organigrama, básicamente, ¿verdad?, de un equipo que tenía un comité técnico dirigido justamente por los 3 ministerios que participamos directamente, que es el Ministerio de Medio Ambiente, Cancillería y el Ministerio de Ciencia. Esto está compuesto, ¿verdad?, dependiendo de este comité técnico, un equipo de negociación y contenido, donde están el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ciencia y Medio Ambiente, y después todo un equipo que tiene que ver con Stan Calypso en toda la parte de organizacional y con un comité asesor presidencial que forman parte tanto las organizaciones de la sociedad civil como las líderes políticos de todos los estamentos y adicionalmente vemos una participación importante también de gobiernos locales y regionales que son importantes, así como del sector privado y comunidades indígenas. ¿Cómo se organizó el equipo negociador de la COP? Bueno, el equipo negociador de la COP, que está dirigido por Cancillería a través del coordinador general Rodrigo Olsen y con un equipo que están liderados con personas como Rodrigo Olsen, Julio Cordano, con más de 21 años de experiencia en el área de las negociaciones multilaterales, con 33 negociadores especialistas en temas específicos de la negociación, género, acción climática, mercados, adaptación, pérdidas y daños, océanos y asuntos científicos, con profesionales, algunos de ellos que tenían 25 años de COP en el cuerpo de historia. Esto básicamente en estos 12 clústeres especializados: mercado, ciencia, transparencia, creación de capacidades, finanzas, tecnología, agricultura, género, medidas de respuesta, plataforma indígena y adaptación y pérdidas y daños, que fueron los temas donde tuvimos que negociar y facilitar acuerdos entre las partes. Estos son los equipos, ahí están los detalles de las personas, la experiencia, y quiero señalar que este equipo de mirada absolutamente transversal de todas las miradas políticas no respondía y nunca se preguntó eso, respondía a su experiencia y calidad técnica en la materia. Desgraciadamente, fruto de la crisis social que estamos viviendo en nuestro país, en el mes de 3 semanas antes de la COP tuvimos que declinar poder realizar la COP en Chile. Y gracias a España la COP se pudo realizar, pero las Naciones Unidas nos pidieron mantener la presidencia de la COP y tuvimos que montar en 3 semanas la COP en Madrid. Esto, que es una temática mayor, es muy relevante porque las últimas 3 COPs, quiero que sepan, se han realizado finalmente en Europa, a pesar que las presidencias y sedes deben ir variando en cada uno de los 5 continentes, y da justamente una muestra que finalmente el continente europeo, el que está siendo
más aportador en esta materia de urgencia mundial. ¿Cuáles eran los objetivos de la COP25? Bueno, los objetivos eran 8. Esta era la COP azul, la Blue COP, y la COP de la acción. Esta COP es la última COP antes de que se inicie la implementación del Acuerdo de París y por lo tanto tenía 8 objetivos. 1, la acción climática, que es la implementación de medidas de tanto mitigación como adaptación en cada uno de los sectores de los países. Incrementar la ambición porque claramente las contribuciones nacionalmente determinadas establecidas en el Acuerdo de París el año 2015 por parte de los países, hoy día la ciencia demostró que no eran suficientes, por lo tanto teníamos que lograr que los países se comprometieran a poner nuevas contribuciones nacionalmente determinadas el año 2020. Hacer algo que no se había logrado en la COP24, que es justamente que se aceptara la ciencia y los informes de la ciencia para la toma de decisiones y los informes del IPCC. El cuarto era introducir a los océanos, un importante actor. 2/3 del planeta están cubiertos por los océanos y sin embargo estos no tenían reconocimiento para la acción climática dentro del proceso de la COP. Establecer un plan de género, otra temática tremendamente relevante y que no había logrado alcanzar acuerdos para incorporación de este plan de género en la acción climática global. Establecer compromisos financieros y un involucramiento del sector privado y actores no estatales en la COP, lo que se llama el Global Action Plan, que no estaba, ¿verdad?, y que necesitaba quedar instaurado. Establecer el mecanismo de pérdidas y daños, el WIM, y la adaptación como un tema global. Y generar las reglas para un artículo 6 robusto, algo que no se ha podido acordar en las 4 últimas COP y que nosotros tampoco fuimos capaces de lograr. ¿Qué se logró de estos 8 objetivos? Se lograron 7 de estos 8 objetivos. Se logró, ¿verdad?, el compromiso del Acuerdo Global por la Acción Climática, estableciendo dentro de la COP los aportes de los actores no estatales con compromisos de acción climática ambiciosos. Se logró transversalizar la acción climática y por primera vez, ¿verdad?, que tanto los ministros de Ciencia se reunieran y acordaran acuerdos de involucramiento en la acción climática, reconociéndose además esto por todos los actores. Se logró involucrar al sector de agricultura, un sector que siempre se había visto como fuera del marco de la acción climática y que es clave su conversión hacia una agricultura resiliente al clima. Lo mismo la reunión y acuerdo de los ministros de Hacienda, logrando el acuerdo por Santiago para la incorporación de las finanzas climáticas, que son claves para la transformación que tenemos que hacer del mundo hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Lo mismo que energía para la transformación de la descarbonización y para la acción climática que logre resultados que sean transversales a todas las áreas de desarrollo de los países. Segundo, se logró el Acuerdo Global por la Ambición, este acuerdo unánime de que todos los países actualizaran, incrementaran su contribución nacionalmente determinado en el año 2020. Esto fue algo muy difícil de lograr. Quiero decirles que hasta el último minuto grandes países no estaban de acuerdo de adquirir este compromiso. También se obtuvo la Alianza por la Ambición Climática y esto es una transformación importante y dado que hoy día queda demostrado fuertemente la brecha que existe entre la voluntad de gobiernos centrales de avanzar en medidas más ambiciosas y urgentes como lo pide la ciencia, necesitamos involucrar a otros actores. Esta alianza que logró generar un acuerdo de 121 países, 121 de los 196 países,
por la carbono neutralidad al año 2050, como nos pide la ciencia, así como también involucrar al sector privado con más de 800 multinacionales comprometidas con la carbono neutralidad al año 2050 y 500 de ellas comprometidas con la carbono neutralidad al año 2030, así como movilizar 4 trillones de dólares justamente para la carbono neutralidad el año 2050 y a 398 ciudades del mundo con más de 660 millones de personas que establecieron la obligatoriedad de la carbono neutralidad para el año 2050. Esto nos demuestra que justamente ante la dificultad de acuerdos globales para movilizar la ambición climática tenemos que traer a los actores no estatales. En región de la ciencia se logró el acuerdo global para reconocer los informes del IPCC y que la acción climática debe estar basada en los mejores conocimientos científicos y en la urgencia de aumentar la ambición. El reconocimiento de los informes especiales del IPCC, así como también la primera reunión global de ministros de ciencia del mundo por el cambio climático y donde el mundo científico chileno tuvo una participación especial justamente con el reporte de la evidencia científica y el cambio climático en Chile, donde participaron más de 800 científicos chilenos y que es justamente una contribución a las modificaciones que tenemos que hacer y las transformaciones para la acción climática efectiva y más ambiciosa. Se estableció además el acuerdo global para la incorporación de los océanos como parte integrante de la acción climática para asegurar la integridad justamente de los ecosistemas oceánicos y costeros en el cambio climático. Esto también fue de gran dificultad. Yo quiero decir que hasta el plenario final, y como es de público conocimiento, porque los plenarios son abiertos y públicos, países se negaban a la incorporación de los océanos. Así como también se logró el acuerdo global del plan de género, que era un tema muy importante porque justamente vemos cómo el calentamiento global incrementa las inequidades existentes en materia de género en el mundo y, por lo tanto, la incorporación de este plan de acción de género en la acción climática justamente lo que hace es generar que el cambio climático no profundice estas desigualdades, sino que se haga parte de resolver estas tremendas desigualdades. Se logró, por último, el acuerdo para el mecanismo de pérdidas y daño, que es el mecanismo para abordar los daños a los países más vulnerables y afectados por el cambio climático, un aporte de equidad social a nivel global en términos del calentamiento global. Se releva la adaptación al cambio climático y los mecanismos de financiamiento para estableciéndose como compromisos concretos, el reconocimiento de la importancia de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas para esta adaptación. Y por último, el artículo 6 no se logra alcanzar acuerdo. Se logra, sin embargo, finalmente traspasar el texto que fue trabajado, esto no se había logrado antes, donde ya están avances y acuerdos importantes en las partes, como el establecimiento del aporte para financiar el Fondo de Adaptación a través de este mecanismo de mercado de carbono bilateral, algo que no está establecido en el Acuerdo de París y por lo tanto las partes se negaban a aceptar, así como en un mecanismo de un mercado global que asegure la integridad ambiental, estableciendo un periodo de transición para los bonos de Kioto, que es justamente el gran problema porque existe gran cantidad de bonos del mercado del protocolo de Kioto que de llevarse a un nuevo mercado de carbono lo que hacen básicamente es que impiden que este mercado funcione. Sin embargo, hay países que tienen muchos bonos del mercado de Kioto, por lo tanto, ellos exigen que todos estos sean
transferidos directamente al nuevo mercado que se cree. Y esto es lo que finalmente acordamos, establecer este periodo de transición, que tenemos que acordar finalmente las fechas en cuales funcionaría, y en eso no hay acuerdo, por lo tanto dejamos las bases para el siguiente, así como del artículo para los enfoques de no mercado, que son el texto que propone la colaboración complementaria entre los países para el mercado de carbono. ¿Qué se logró para Chile? Bueno, yo creo que para Chile, que esto que fue y ha sido y está siendo un desafío gigantesco, y que justamente muestra la brecha que existe entre las realidades y las urgencias, que tenemos una transformación que tiene que ser global, y yo creo que las transformaciones reales que los países y la velocidad que los países están dispuestas realmente a avanzar en esta materia, permitió en Chile vitalizar la agenda ambiental en una temática que es urgente y es vital. Se logró este proyecto de ley marco de cambio climático que ingresó a este Senado esta semana, y cuya aprobación permitiría que Chile fuera el primer país del mundo en vías de desarrollo que estableciera la carbono neutralidad al año 2050, como nos pide la ciencia por ley, y que todos los sectores de nuestro país inicien una transformación justamente para que podamos ser carbono neutral, así como también todas y cada una de las distintas modificaciones que tienen que hacer los sectores para las medidas de adaptación. El cambio climático llegó para quedarse. Esto no es algo que nosotros vayamos a cambiar. Lo único que podemos hacer ahora y tenemos que luchar es porque el incremento de la temperatura no supere los 2 grados, idealmente el 1,5, pero el cambio climático ya llegó, la temperatura ya ha aumentado en 1 grado. Nosotros lo estamos viviendo. Estamos sabiendo, y las comunidades más vulnerables son las que están siendo más golpeados con esto, y por lo tanto implementar las medidas de adaptación y tener un marco institucional para que esto sea obligatorio es clave para poder avanzar. Y por lo tanto el tener hoy, contar hoy con una ley marco de cambio climático que nos permita justamente esta transformación que tiene que ser sistémica, que tiene que ir siendo digamos urgente, pero que se vaya implementando de una manera que tiene que conversar con todos los actores. Segundo, permitió establecer no solo el plan de descarbonización para Chile. Chile hoy cuenta no solamente con reconocer que tenemos que hacer una transformación, sino que ponernos una meta clara y ya con un acuerdo vinculante con las empresas para cerrar todas las empresas, todas las centrales de carbón de Chile al año 2040, y se ha iniciado ya el cierre de estas centrales, y gracias a la COP además se permitió que se logró, ¿verdad?, después de mucho esfuerzo, que este plan incluso se acelerara, y eso es una temática que tenemos también que continuar y potenciar. Se logró generar una propuesta de esta meta intermedia, que es la NDC. Chile fue uno de los primeros países del mundo en presentar una propuesta de contribución nacionalmente determinada, actualizada, que está siendo sometida a participación ciudadana y que responde a lo que nos está pidiendo la ciencia en 3 ejes fundamentales, y que incorpora la protección de los océanos, así como también toda la transformación a la economía circular. En relación a los costos de la COP, creo que ese es un tema importante. Como ustedes saben, este Congreso aprobó un presupuesto de $35 millones para poder realizar la COP. Eso, el presupuesto, ¿verdad?, están todos siendo rendidos de manera clara y transparente ante la Contraloría General de la República, y pueden tener la tranquilidad de que todos y cada uno de esos recursos se encuentra justificado y de manera transparente va a ser, digamos, presentado en este informe. Y se lograron para la COP conseguir $183 millones en recursos internacionales para financiar acción climática en Chile. Esto es tremendamente importante, $183 millones, quiero decirles que son 5 veces el presupuesto anual que tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, más allá que sea más de 5 veces el costo que como Estado, ¿verdad?,
pusimos para poder realizar la COP. Pero lo más importante es que estos ingresos van directamente a acción climática urgente para las comunidades más afectadas. 89 millones de dólares son para forestación y restauración de bosque nativo en 6 regiones del país: Ñuble, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, que son directamente para las comunidades indígenas y rurales, que permiten la ejecución de acciones de forestación, restauración y manejo sustentable con bosque nativo. 60 millones de dólares son para proyectos innovadores de energía sustentable en Tarapacá. Hay un proyecto muy innovador que usa justamente agua del mar y energía eólica para mantener 24 horas al día entregando energías limpias, y no el problema que tenemos con las energías intermitentes actualmente. 6 millones de dólares en buses eléctricos para regiones, que es un anhelo también de las regiones que ven que en Santiago se inicia la transformación a un sistema de transporte limpio. 4 millones de dólares de la Unión Europea fueron para educación climática y de acción climática de parte de la ciudadanía. 1,2 millones de dólares para el mapa de riesgos climáticos comunal. Hemos logrado hacer el mapa de riesgo total de Chile, pero por comuna. Y esto también es relevante porque toda la adaptación al cambio climático, a diferencia de la mitigación que tiene que ser global, porque no importa dónde se emitan los gases, nos afectan de la misma forma. La adaptación es tremendamente local y, por lo tanto, tener el mapa de riesgo a nivel comunal es fundamental para la acción climática en adaptación. También pudimos realizar los planes de acción regional para Atacama, O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos, con los planes de acción regional de cambio climático y las medidas y acciones de mitigación y adaptación. También se logró este financiamiento para el plan de manejo de residuos de Chiloé, en esto 1.300.000 euros para 10 municipios. Este es un tema urgente que tenemos en el manejo de residuos en Chiloé, y que producen además gases de efecto invernadero, además de un tremendo impacto a las comunidades. Así como también el estudio de sistematización de datos sobre género y cambio climático, que no teníamos en nuestro país y que justamente hoy estamos impulsando, como las políticas de acción climática de proyectos en el mapa vulnerabilidad ante los riesgos del cambio climático, el plan, las políticas públicas de promoción de electromovilidad, el estudio de sistematización de género y muchos otros, como también el financiamiento a los comités científicos. Que logró también para Chile un cambio importante en involucrar a actores que generalmente habían sido lejanos a estas transformaciones. ¿Verdad? Y primero quiero agradecer el tremendo involucramiento del sector indígena, la realización del caucus indígena chileno, el primero, que justamente permitió el trabajo conjunto con las comunidades indígenas, que permitió aprobar un plan de trabajo indígena 2021 para el órgano subsidiario de el SBASTA en la COP25. Se entregamos los documentos de la cosmovisión de los pueblos indígenas chilenos y se estableció un plan de trabajo que contó con la participación además de las comunidades indígenas chilenas en la zona verde que pudimos establecer en la COP en Madrid. Logramos también el trabajo del Comité Científico de la COP, que presentó el reporte Evidencia Científica y Cambio Climático, estableciendo la participación de más de 800 científicos en el trabajo específico en 7 ejes de trabajo que son fundamentales para las medidas de mitigación y adaptación que estamos tomando en nuestro país. La participación de las ONG, que se logró el Manifiesto Latinoamericano para el Clima, los gobiernos locales y subnacionales, la Agenda Subnacional de Cambio Climático de Chile, con la justamente participación también de las Naciones Unidas, el trabajo conjunto para el fortalecimiento de los gobiernos locales en Chile. Yo estoy pasando medio rápido, pero para tener al tiempo, y la movilización del sector privado, que también era un sector que se sentía amenazado por las transformaciones urgentes y necesarias que tenemos que hacer. Logramos, ¿verdad?, movilizar a este sector y ver el potencial y los beneficios
de esta transformación, 983 instituciones y empresas se comprometieron a reducir las emisiones y comenzar a medir sus mediciones de carbono en el programa Huella Chile. Se firman el Acuerdo Unidos por la Acción Climática, se establece también la Iniciativa Internacional para la Carbono Neutralidad el año 2050, se firma el Acuerdo Iberoamericano para alcanzar el 70% de las energías limpias al año 2030, se presentaron los estudios de McKinsey y la SOFOFA para los beneficios empresariales y de desarrollo que tiene justamente la descarbonización y la carbono neutralidad para Chile. Se logró también una importante participación de los jóvenes. Yo quiero destacar el trabajo realizado por los jóvenes. Chile llevó a todos los distintos países la solicitud de involucrar a los jóvenes no solamente en sus manifestaciones, sino que dentro del proceso de negociación Chile contó con jóvenes que ellos mismos eligieron, representantes de los jóvenes seleccionados por ellos que participaron en los equipos negociadores. Por primera vez los jóvenes participan en los equipos de negociación de la COP. Se realizó, ¿verdad?, la COI 15 con más de 400 jóvenes de 85 países, con la delegación chilena, que además fue premiada por los COI de todo el mundo como la delegación que estaba, ¿verdad?, impulsando con más fuerza estas transformaciones y claramente, ¿verdad?, tuvieron una participación gracias a ellos, a su compromiso. Realmente nos llevan la delantera en los cambios que se tienen que hacer y las demandas que ellos no solo están haciendo, sino que las propuestas para poder avanzar más rápido. Bueno, eso no quiero entregar en detalle, hay bastantes cosas de paralelo. ¿Estamos satisfechos con los resultados de la COP? Yo quiero ser muy clara en esto, no. No estamos satisfechos con los resultados de la COP, porque claramente hoy día que contamos con una evidencia científica sólida, que estamos viviendo los efectos del calentamiento global, donde la ciudadanía está sintiendo día a día los efectos de las olas de calor, de los incendios de gran magnitud, de la sequía que nos está afectando fuertemente, de los aluviones y el impacto que está teniendo en la vida diaria de las personas. Claramente los resultados del proceso COP no nos dejan satisfechos. Los acuerdos unánimes de todas las partes son muy positivos porque permiten no dejar a nadie atrás. Sin embargo, impiden actuar a la velocidad que necesitamos actuar. Y efectivamente, si tenemos potencias que no permiten acuerdos unánimes que son urgentes y necesarios, no podemos avanzar con la urgencia que se requieren. Yo creo que esta COP dejó muestra de las brechas existentes entre las demandas ciudadanas y lo que los gobiernos estamos dispuestos a justamente consensuar unánimemente. El mundo no está respondiendo a la velocidad de la acción climática. Chile logró movilizar la acción climática en momentos difíciles, incorporar a los actores no estatales y no gubernamentales, logró cumplir 7 de los 8 objetivos, pero claramente nos sentimos y compartimos la frustración del mundo entero ante la imposibilidad de avanzar más rápido. Pero tenemos esperanza de que los países pequeños emisores, pero altamente vulnerables al cambio climático, no vamos a flaquear. Dale. 30 minutos, disculpe. Ministra, tiene 2 minutos más para poder terminar, no hay inconveniente. Bueno, solamente cerrar señalando eso. Creemos que aquí, ante la frustración que tenemos todos y compartimos por la imposibilidad de avanzar más rápido, lo que tiene que hacer es unirnos y justamente actuar para sumar a más actores en los cambios que se necesitan. Esto es una temática urgente, son transformaciones profundas. Entendemos que se tienen que hacer de una forma de una transición justa, pero claramente la urgencia para algunos países como Chile, que somos más vulnerables al cambio climático, no es la misma que para algunas de las grandes potencias mundiales. Y en este sentido, la urgencia y el llamado es actuar con mayor rapidez y no flaquear en este proceso que es duro y difícil y que debemos continuar. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora ministra, por la exposición. Está inscrito en primer lugar el senador Jorge Pizarro dentro de los tiempos de la democracia cristiana, que son 8 minutos. Ustedes como bancada distribuyen su tiempo. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidente. Bueno, el tiempo es poco. Yo lo único que quiero decir para partir es que cuando se vino a plantear al Senado la decisión del Gobierno de asumir la responsabilidad de desarrollar la COP25 en nuestro país, en la intervención que hicimos manifestamos que había improvisación, había voluntarismo y pareciera que no se tenía conciencia de lo que implicaba un desafío de esa envergadura. Lamentablemente, los hechos nos han dado la razón. Y digo lamentable porque el costo que el país ha tenido que pagar es sumamente alto. Quiero decir también que el Gobierno, como anfitrión de la COP, y a propósito de la creación del Consejo Presidencial de la COP25 en abril del año pasado, realizó 2 anuncios importantes. El primero, que Chile contaría, antes de la COP, con una ley de cambio climático. Originalmente el proyecto ingresaría en agosto y luego de 2 postergaciones ingresó a trámite recién el 8 de enero de este año. Sin embargo, en el marco de la COP25 fue considerado, por supuesto, una promesa incumplida. El segundo anuncio es que se dijo que Chile daría a conocer en el marco de la COP25 su contribución nacionalmente determinada, actualizada. Sin embargo, al día de hoy aún no se conoce cuál es esa contribución nacionalmente determinada. Este es el instrumento más importante que tiene cada país y está obligado a informar. Lo que tenemos vigente es lo del año 2015. Quiero decir, presidente, con toda claridad que lamentablemente, como se priorizó la organización de la COP y se priorizó más los eventos o el evento propiamente tal que los contenidos, el costo verdadero de haber intentado ser anfitrión de la COP lo hemos pagado en nuestro país. Lo ha pagado el retroceso o el avance en materia legislativa y me voy a referir brevemente. Quedó paralizada la reforma al sistema de estudio de impacto ambiental. Está estancada la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la tipificación del delito penal ambiental, la protección de glaciares. El único proyecto que avanzó y se convirtió en ley fue la indicación del senador Durresti, que tiene que ver sobre la protección de humedales. El Gobierno se ha negado a firmar el Acuerdo de Escazú. Este es un acuerdo regional que fomenta la participación ciudadana, la información ambiental y el acceso a la justicia ambiental. Es un proceso que comenzó el propio presidente Piñera y que hasta el día de hoy no se sabe exactamente por qué no se ha aprobado. Lo que es más delicado, para decirlo directamente, no se han ejecutado tampoco los planes de recuperación en zonas de sacrificio como Huasco, como Quinteros. No se ha incluso ni siquiera invertido los recursos especiales que destinamos de 1.000 millones de pesos. Aquí se hablan de 190 y tantos millones de dólares que vendrán a beneficiar a nuestro país, pero ni siquiera el Ministerio ha sido capaz o ha tenido la eficiencia de implementar la ejecución de los recursos para los temas de mitigación y protección de las zonas que hoy día son zonas de sacrificio. O sea, lo que estoy diciendo, presidente, es que aquí, para ser claros, el costo de haberse dado el gusto de organizar la COP25 lo están pagando los habitantes de nuestro país, lo está pagando una agenda ambiental que está estancada, que está retrasada y que no tiene definiciones. Quiero decir también que con mucho entusiasmo la señora ministra nos dice que en la práctica, uno escuchándola, esto fue un éxito y que, claro, el único problema que podíamos tener es que uno de los 8 objetivos no se cumplió. El tema está en que, lamentablemente, el único objetivo que no se cumplió es el único objetivo que le interesaba al sistema de Naciones Unidas, que era exactamente el tema que se planteó en el artículo 6 y que, evidentemente, si se hubiera cumplido, habríamos estado, por mandato de Naciones Unidas, lo único relevante era poder acordar el denominado artículo 6 que se refiere al mercado y transacciones de carbono. Como no hubo avance, evidentemente
la COP presidida por Chile fue un fracaso. Y por supuesto que no se puede decir que se está satisfecho ni mucho menos. Yo no tengo todo el tiempo que me encantaría para poder hacer un análisis completo de las dificultades que se tuvo, la mala organización, el poco profesionalismo, la no participación activa de la Cancillería. Eso lo planteamos inmediatamente apenas se nos trajo la petición acá de recursos para organizar este evento. Francamente, con todo respeto, señora ministra, esto fue manejado con más voluntarismo que con eficacia, con más optimismo del que realmente implican negociaciones complejas, difíciles a nivel multilateral. Todas las negociaciones a nivel multilateral son tremendamente complejas, pero para eso hay que jugar un papel. No basta solo con decir tengo la presidencia y todo el mundo buena onda va a venir acá y nos va a decir cuáles son sus intereses y vamos a llegar a un acuerdo. Eso hay que trabajarlo, hay que conversarlo, hay que negociarlo. Chile tiene que representarlo. Una de las críticas que se nos hace es que la presidencia de Chile no fue representativa de los intereses de otros países que tienen las dificultades que nosotros tenemos, ni siquiera a nivel de Latinoamérica. Y ese es uno de los problemas que hoy día nosotros como país tendremos seguramente que estar dispuestos a pagar, porque aquí cuando se cometen los errores o cuando no se hacen bien las cosas, los costos después los asumimos entre todos. Creo que, presidente, no hay, ni he visto todavía, una autocrítica en serio de lo que fue este proceso. Y creo que es lo menos que podemos exigirle. Exigirle al presidente de la República primero, a la propia ministra que ha tenido la posibilidad de venir a entregarnos una información acá. Ayer fue sometida a una interpelación en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que yo no creo que hayan quedado muy contentos en la Cámara de Diputados, porque en la práctica no hay autocrítica, no hay una evaluación. Chile tiene que seguir jugando el papel de presidente durante un año. No tenemos claridad de cuáles van a ser esos objetivos que pretendemos conseguir. No, nos da la impresión de que aquí algunos de los otros actores del gobierno, partiendo por la Cancillería, el gobierno a nivel central, más bien estaban o para la foto o no fueron comprometidos. Y creo yo que si nuestro país no predica con el ejemplo en este tiempo que tiene de presidencia de la COP, creo que vamos a agravar más todavía el pobre papel que hicimos en la COP25 en Madrid. No hay ley de cambio climático, no hay NDC, no se ha firmado Escazú. Sin duda que podríamos haber hecho mucho más si hubiéramos tenido un compromiso completo del gobierno detrás y si hubiéramos tomado más en serio la envergadura del evento que nos tocaba organizar por delante y no preocuparnos tanto de la forma, sino más bien de trabajar los contenidos para haber logrado un éxito en una materia que es muy sensible para la humanidad. He dicho, presidente. Muchas gracias, senador Pizarro. Tiene a continuación la palabra por 3 minutos el senador José Miguel Insulza. Esa era la idea. La verdad es que en 3 minutos es difícil decir muchas cosas, voy a decir una solamente. Toda cumbre es difícil. Y el hecho de que se requiere unanimidad es común a todas ellas, siempre se requiere unanimidad. Pero las cumbres en realidad pueden salir adelante a pesar de las unanimidades. Yo quiero recordar solamente 3. El año 1996 nosotros organizamos una cumbre iberoamericana en que el gran tema era la democracia y había aquí países que evidentemente no son demasiado democráticos. Sin embargo, se aprobó una declaración allí por unanimidad. Lo mismo pasó en la Cumbre de las Américas de 1998. ¿Y para qué hablar de la PEC del 2004, cuando el presidente Lagos tenía que poner de acuerdo algunas de las grandes potencias de este mundo, entre ellas China, Canadá, Estados Unidos, Taiwán, etcétera, y Taiwán con China, dicho sea de paso? Ahora, ¿cómo se logra eso? Se prepara con tiempo, en primer lugar, y en segundo lugar se logra cuando el tema elegido, cuando el tema en el cual vamos a hacer la cumbre, tenemos autoridad política para plantearlo. En este caso el gran problema es que este gobierno, más allá de que lo hizo bien, no lo hizo mal, yo no quiero entrar en la discusión sobre si la ministra dijo que estaba satisfecha, que no estaba satisfecha, si fue importante, no fue importante, si negoció con todos los países o no negoció con todos los países, si tuvo que salvarla o no la ministra de España, como se dice, no entremos en eso. Digamos la verdad, entre
elefantes grandes. Nosotros somos un país mediano que para poder conseguir resultados en una cumbre tiene que tener autoridad moral. Y no la tenía. Porque Chile no era el país que mostró, como algunos lo muestran en este mundo, un pleno balance en materia de medio ambiente. Ciertamente hemos obtenido algunos logros, pero no olvidemos las cosas que pedimos aquí y que no hicimos. Nosotros pedimos Escazú, pedimos acción para las zonas de sacrificio, pedimos que revisáramos, y lo acabamos de intentarlo por una vez más, el tema de la propiedad del agua, el único país que es propietario del agua, en circunstancias que el agua es uno de los grandes problemas de este mundo. Pedimos acortar los plazos para la descarbonización. No se tomó ninguna medida. Chile se llegó a presentar como coordinador de una cumbre en que no mostraba nada, no mostraba ninguna realización. Cuando fue la APEC, nosotros hablábamos de una liberalización del comercio en el Asia-Pacífico y éramos un país que había bajado sus aranceles a un 6%. Cuando se planteó el tema del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, nosotros éramos el país indicado para hacer eso. Hay que tener autoridad moral para hacer las cosas y nosotros no la tuvimos. Nosotros no construimos la cumbre, nuestra capacidad, que se construye la capacidad. Un país pequeño, comparado con un montón de potencias, que quiere jugar un papel importante, tiene que tener algo que mostrar, y el nuestro, desgraciadamente, presidente, no tenía nada que mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Insulza. Tiene a continuación la palabra en el tiempo de la UDI el senador David Sandoval. Muchas gracias, presidente. De repente, Chile y algunos descubrimos que de la noche a la mañana tenemos todos los problemas ambientales, que todos los problemas acontecieron además en las últimas 24 horas y que todos los problemas malos tenemos que resolver en las 24 horas que ya pasaron. Esto es una secuencia de hechos y de errores y de horrores que se han cometido a lo largo de muchos años. Para el senador que recién acaba de hablar, el senador Insulza, ¿quién carbonizó este país? ¿Quién estableció que en 6 comunas de Chile tenían que instalarse las 28 centrales termoeléctricas que están hoy día levantadas en nuestro país? ¿Quién? ¿Fue hoy día? ¿Cómo lo vamos a resolver este problema, no es cierto, de la noche a la mañana? Tenemos que ser responsables. Yo creo que ya terminó el tiempo de los discursos, de la propaganda o de los panfleteos, donde no asumimos la responsabilidad. ¿Por qué Chile terminó en la COP? ¿Fue también causa requerida y solicitada? Fue consecuencia de una circunstancia absolutamente ajena, absolutamente ajena. Era Brasil el país organizador de la COP. Tuvimos que hacerlo en pocos meses. Y el gobierno estructuró una comisión asesora presidencial donde este mismo Senado estuvo presente. El senador Guido Girardi, de la bancada al frente, y quien les habla por parte de nuestra coalición. Y se construyó un proyecto con las mejores intenciones para hacer frente a un desafío que por lo demás hoy día es un desafío que está en el centro del debate en lo que dice relación con la exigencia válida, legítima, y qué bueno que así sea, que toda nuestra comunidad y nuestra ciudadanía estima y establece y requiere vivir en un ambiente de contaminación, tal cual como lo señala la Constitución, en un ambiente libre de contaminación. Pero ¿por qué tenemos comunidades hoy día en nuestro país, de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, viviendo en una condición de zonas de sacrificio o viviendo bajo verdaderos tubos de escape, como vive gran parte de nuestra región, la ciudad de Coyhaique, más de la mitad de la población de la región de Aysén? ¿Por qué? ¿Acaso ayer, hoy día, se empezaron a generar estos problemas? La contaminación y su efecto tiene una consecuencia que nace de un proceso de malas decisiones que se tomaron hace un tiempo atrás y que hoy día hay que corregir. ¿Pero lo tenemos que hacer hoy día? ¿Lo tenemos que hacer hoy día? Tenemos hoy día que responsabilizar a este gobierno, como aquí estamos escuchando ya algunas palabras, tenemos que responsabilizar a este gobierno de los problemas de la contaminación de nuestro país. ¿Sabe, presidente? No me voy a referir a establecer responsabilidades, porque ya está bueno ya que como actores políticos, ¿no es cierto?, asumamos responsablemente
las posibilidades reales que tenemos para solucionar el problema. ¿Pero qué sacamos con tirarle leña a este tema? Si quisiéramos asumirlo, creo que los discursos que deberíamos de escuchar aquí, además de al frente, y muchos de los que están al frente, y muchos de algunos que han hablado, han sido incluso ministros de Estado, ni más ni menos. No quiero enfatizar en sacar culpas respecto a este particular, porque creo que los desafíos que tenemos hoy día no son por las culpas, es por las soluciones. La COP es un acontecimiento que, por lo demás aquí algunos lo han dicho, no se toma en acuerdo alguno que no sea suscrito y resuelto y refrendado, ¿no es cierto?, por los 197 países que la conforman. Uno que se oponga y no hay acuerdo. Y así de sencillo. Creo que tenemos que asumir que hoy día las grandes tareas y los desafíos que tenemos que enfrentar están en cómo somos capaces de resolver, ¿verdad?, los problemas que por nuestras malas decisiones, por nuestras malas políticas, tenemos a poblaciones insertas en ambientes evidentemente que no es lógico que se tengan. Le señalaba el caso de Coyhaique, la ciudad más contaminada de Chile, con más de 840 microgramos por metro cúbico de material particulado fino, cuando las normas de la OMS no logran superar ni siquiera los 40 microgramos por metro cúbico. Pero ¿qué hacemos con este tema? Creo que esa es la oportunidad. Si aquí está convocada la ministra para analizar un tema de la COP, creo que tenemos por delante tremendos desafíos. Y en esos desafíos, amigos, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en acelerar tramitaciones de normas legales que efectivamente muchas de ellas han estado esperando durante mucho tiempo su desarrollo. Creo que los grandes desafíos que hoy día nos impone la realidad no es para pedir culpa, porque las culpas las tenemos absolutamente todos. La COP fue un accidente para nuestro país, o sea, hubo que asumirlo, y para qué decir por qué tuvimos que más encima, ¿no es cierto?, trasladar desde Santiago a Madrid su sede, obvio, para qué enfatizar en el tema, pero me da la impresión a mí que hoy día tenemos desafíos. La ley de cambio climático recientemente ingresada, la ley de eficiencia energética, no hasta hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, ya presentada, la ley de electromovilidad que esperamos que se manifieste rápidamente. Suscribimos con el senador Pizarro en el Parlatino, ¿no es cierto?, en un encuentro, incluso un acuerdo para promover esto en los países. Entiendo que solamente, no sé si me equivoco, ministro, usted pudiera, por su intermedio, aclarar que solamente México tiene una ley de cambio climático en este minuto vigente. Una ley bastante relativa también por lo demás. Quienes la han leído podemos percibir, ¿no es cierto?, los detalles. Y habrá que la ley que se ha presentado también realizarle todas las mejoras habidas y por haber. Pero creo que hoy día la contaminación no llegó ayer, la contaminación no la vamos a terminar mañana, pero va a ser posible en la medida que seamos capaces de empezar a ponernos de acuerdo en la urgente necesidad que tenemos de que hoy día, en un bien tan valorado por nuestra sociedad como el medio ambiente, la calidad del medio ambiente y todos los efectos que eso tenga, en la medida que seamos capaces de empezar a construir acuerdos reales, conversaciones reales con alturas de mira y no seguir panfleteando en temas que evidentemente esto no llegó, no aconteció hoy día, no se va a resolver mañana, pero nuestras comunidades nos exigen la máxima eficiencia para llevar adelante estos procesos. Yo creo que ese es el llamado mayor. La COP25 habrá avanzado, no se habrán resuelto los grandes acuerdos que estaban pendientes desde el Acuerdo de París, pero creo que hoy día lo que sí hay es una conciencia radicalmente distinta del rol, del papel, de la urgencia del medio ambiente como un bien humano, absolutamente, ¿no es cierto?, hoy día transversalmente y por toda nuestra sociedad requiriendo. Esto no existía hasta hace pocos años atrás. Nadie hablaba de medio ambiente. Yo fui alcalde de Coyhaique. Nadie hablaba de la contaminación de Coyhaique. Los problemas eran otros. Hoy día tenemos una comunidad que gracias a estos mismos esfuerzos es posible que estemos discutiendo temas de esta naturaleza, pero lo más importante hoy día es cómo enfrentamos esos desafíos para en definitiva resolver el problema que lleva bastantes años de instalar y que efectivamente necesitamos toda la urgencia para llevarlo adelante. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Sandoval. A continuación, en el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el senador Lago. Antes de darle la palabra, sería importante que el comité me hiciera llegar a la mesa la distribución de los tiempos. Senador Lagos, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Voy a usar 5 minutos, señor presidente.
Las negociaciones bilaterales internacionales, los acuerdos, las discusiones como la COP25 y otras, o la Organización Mundial de Comercio, las negociaciones que tú quieras, son de suyo difíciles. Y nadie le exige a la presidencia de una conferencia de esa naturaleza, le puede exigir que los resultados sean todos sustantivos y positivos como uno quiere. Porque por definición depende, en foros en que la unanimidad es fundamental, la colaboración del resto. Eso parte de la base para no parecer egoísta o mezquino en esto. 2, apoyé entusiastamente cuando el gobierno del presidente Piñera levantó la mano y dijo yo asumo la COP25 cuando Brasil se bajó. Porque creí que era una oportunidad para Chile. Y sigo creyendo que es una oportunidad que nosotros estemos en los foros internacionales. Que nuestro nivel medio, de potencia media, se ejerza a través de esos liderazgos. Eso es lo que yo pensaba que era bueno para Chile y lo sigo pensando. Pero eso nada obsta a que uno pueda evaluar críticamente lo que ocurrió. Que la COP25 no fue un éxito, al margen de Chile, es una realidad. No. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué eso se motiva esta discusión hoy día acá? Es que porque varias delegaciones hicieron ver de manera bien clara de que no estaban conformes con la gestión de Chile en su conjunto, no solamente la ministra, pero la gestión de Chile. Eso lo hicieron ver las delegaciones. Hablaron de falta de liderazgo, hablaron de falta de ser más proactivos, una serie de elementos que ellos lo dicen, no lo digo yo, está en los medios de comunicación. Y esto, entendiendo además que hay potencias que no ayudaron, ciertamente que no ayudaron. Estados Unidos no ayuda, Brasil no ayuda, Emiratos Árabes Unidos no ayuda, y eso son Australia, que tampoco ayudó. Esa es la verdad. Esa es la verdad y yo no le puedo exigir a nadie que fuerce, pero uno tiene que, y ahí está tal vez nuestro error como país, y en el caso del gobierno, en particular del gobierno, y no de todos nosotros en plural, sino que del gobierno y de la conducción, es si fue posible anticipar eso. ¿Acaso no sabíamos lo que piensa Bolsonaro? Si por eso se canceló la COP25 en Brasil. ¿Y qué hizo Chile, la Cancillería chilena en esta materia? Estados Unidos sabemos lo que piensa. Australia, es inconcebible lo de Australia. Ahí está el primer ministro ahora, dando explicaciones con la sequía y los incendios forestales, tratando de seguir negando todavía el cambio climático. Entre paréntesis, mientras nosotros hablamos acá, me llega aquí un popín del Guardian que habla de la noticia. Emergencia climática. El 2019 fue el año con mayores temperaturas que se tenga récord en 150 años. Y la última década, la más grande en 150 años también. Esto es una realidad, pero todavía hay personas, hay segmentos y sectores del mundo que niegan la existencia del cambio climático. Entonces, yo cuando veo que hay delegaciones, que no es la americana, que no es Brasil, que dicen que tienen críticas, que así las trascendieron en todos los medios de comunicación, están todas las agencias de noticias, uno tiene que el deber de preguntarle entonces a la persona que asumió esa responsabilidad de ese ministerio, ¿qué puede responder a eso? ¿O a quién lo atribuye que no hayan tratado de esa forma? Porque lo que se secularizó, con mucho respeto a usted medio, no fue la ministra Schmidt, fue a Chile el que no hizo la pega. Eso es lo que dicen las delegaciones amigas nuestras. No estoy hablando de los que obstaculizaron el tema. Entonces, esa es la primera pregunta. Lo segundo, que aquí hay un ausente en esta sesión. Al lado de la ministra debería estar el canciller Rivera. ¿Dónde estuvo el rol de la Cancillería en esto? ¿Hubo una decisión interna de excluir a la Cancillería? ¿La Cancillería se autoexcluyó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo sé que el canciller fue a la cumbre. Creo que estuvo 2 días, o 3, con suerte. Pero el tema no es solamente la cumbre, es preparar esto. Y con mucho respeto que le tengo y admiración y respeto a los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, estas negociaciones no las llevan solamente los ministerios de Medio Ambiente. Para eso está la Cancillería, con su oficio, con su capacidad negociadora, de generar los puentes y generar las condiciones. No el día de la cumbre, antes de la cumbre. Y ver cómo se va a tratar entonces con un Brasil. ¿Qué se va a hacer con Estados Unidos? ¿Se van a aislar a esos países? ¿Se va a hacer un cerco respecto a esos países? ¿Se va a generar un escenario respecto a esos países? Y yo siento que nada de eso no lo conocemos, si es que ocurrió. Por último, que me quedan 30 segundos. Acá se ha dicho, también nuestro récord, también a nosotros nos ayuda. Así como nadie dudó cuando Chile levantó la mano que dijo Chile, porque tiene una imagen internacional que nos puede ayudar a esto, también, perdóneme, no es menos cierto entonces que llegar cojeando con el acuerdo de Escazú, con un bochorno que pasamos hace 2 años, 1 año y medio, en Naciones Unidas, invitando a firmar el acuerdo de Escazú y subiéndonos al avión presidencial que nos llevaba a Naciones Unidas a la cumbre, el presidente anuncia que entonces Chile no lo suscribirá.
Y hasta el día de hoy no hay una explicación buena. Yo no he visto un papel, un oficio de Cancillería que me diga estas son las razones por qué Escazú no se ha firmado. Y eso nos pena también al final del día. Señor presidente, solamente decirle, sería bueno saber por qué razón delegaciones amigas pusieron la crítica de la conducción de Chile, ¿ya? Lo segundo, por qué la Cancillería no está acá y no hay una explicación, porque la Cancillería siempre ha estado en estas negociaciones, siempre, y aquí parece que tuvo un rol muy secundario o inexistente. Y lo tercero, quiero saber cuándo vamos a contar con la respuesta de Escazú. El presidente Piñera, en una reunión que invitó a todos los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores, se comprometió en el Palacio de la Moneda hace 6 meses a que íbamos a tener por escrito las razones de por qué, para por último saber sobre qué tenemos que discutir, para ver si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, ministra, más allá de todo lo dicho. Y por último, decirle por su intermedio, 30 segundos. Está de su comité. No, ya, entonces, menos de 30 segundos. Por su intermedio, senador Sandoval, sí, efectivamente muchos temas se arrastran hace mucho tiempo. Pero sí, muchos temas se arrastran hace mucho tiempo. Solamente que reconocerán que hay un sector refractario, ¿ya?, a pensar cómo abordar estos temas. ¿Por qué? Porque te dicen, encarecen el sector privado, le suben las tarifas. Bueno, entonces para eso hay que discutir la reforma tributaria, para eso hay que tener una nueva constitución, y para eso está el tema de la sequía, el tema del agua, etcétera. Y hay un sector, lamentablemente, a mi juicio, que tal vez recapacita ahora cuando ve la realidad de que tal vez ha estado más rezagado que muchos de nosotros. Muchas gracias. Gracias, senador Lagos. Tiene a continuación la palabra la senadora Isabel Allende por 5 minutos. Presidente, primero, saludo a la ministra. Quiero decir de que ya se ha dicho las razones por las cuales Chile llegó de una manera muy azarosa a presidir esta COP25. Creo que fue una improvisación con una buena intención, en teoría, de poder sacar adelante que se hiciera en América Latina una COP que Brasil, ya sabemos, se bajó. Pero es evidente que había una falta de preparación y de improvisación. No me voy a referir a los temas de los recursos, que yo creo que en algún momento supongo que se rendirá con claridad. Fue bastante discutido en esta sala cómo se generaban los recursos y el aporte de los privados, que no deja de ser cuestionado en alguna medida. Desgraciadamente, los objetivos de la COP no se cumplieron y en una gran medida, a pesar de lo que nos acaba de decir la ministra, y desgraciadamente también hay que reconocer el liderazgo de Chile quedó muy cuestionado. Y quiero decir de que se nos dijo públicamente declaraciones, no solo el secretario general de Naciones Unidas, que se mostró decepcionado con los resultados, sino que el liderazgo como tal, porque se requería probablemente una trayectoria, una experiencia previa, un conocimiento, un afirmarse en relaciones exteriores que en realidad no lo hicimos y no lo pudimos hacer. Y claro, es triste porque al final no se logró finalizar las negociaciones del artículo 6 de París, no logramos las acciones concretas para mejorar las contribuciones nacionales determinadas que el Gobierno de Chile anunció, pero que no cumplió con enviarlas porque no las tuvo listas y al final lo que dijo, participación, ya abrió un espacio de participación, pero no fuimos capaces de presentar nuestras propias contribuciones nacionales determinadas. Lo que sí es positivo es que ampliar el ámbito de financiación del Fondo Verde de los países, eso me parece bien. Y porque, claro, hay que un reconocimiento de la urgencia para mejorar las acciones y el apoyo, la financiación, las tecnologías, todo lo que hagamos para poder evitar que siga avanzando este cambio climático. No se logró que el Fondo Monetario Internacional generara un mecanismo financiero, tampoco a la obligación específica de los países para proporcionar financiamiento nuevo en materia de bosque y océano. Se restó evidencia se restó el peso a la evidencia científica por las razones en las cuales esta agenda internacional reconoce el rol que juega la adecuada protección y adecuación de las legislaciones nacionales a este respecto. En fin, podría seguir enumerando. Pero además del tema del liderazgo y de la improvisación y del tiempo que esto requería, quiero señalar que partíamos con una condición compleja, porque no se trata solo, que sabíamos de que Estados Unidos, China, India, Rusia, que suman el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, no se logró con ellos resultados, sino que era muy difícil que nosotros también pudiéramos hablar de un liderazgo como lo hemos tenido en otras situaciones. ¿Por qué? Porque teníamos problemas que no están resueltos. Es una vergüenza, efectivamente, que el líder haya encabezado, promovido
negociado, impulsado el Tratado de Escazú y después, a último minuto, no lo firma. Y la reacción hasta ahora, las únicas palabras que le he escuchado a la ministra y a este gobierno es decir porque afecta a la soberanía. Francamente vergonzoso. No trepían en decir TP11 y ahí la soberanía desaparece, pero en fin. Pero peor aún, y la ministra esto lo sabe muy bien porque le tocó vivirlo, es difícil generar un liderazgo cuando tenemos efectivamente tejado de vidrio. ¿Qué más simbólico que la zona de sacrificio que hemos lamentado tanto? ¿Qué más terrible que hasta el día de hoy no tenemos un diagnóstico claro y tenemos un poco el bochorno de empresas públicas peleándose que si fue NAP, que si no fue NAP, que si fue Codelco, sin un diagnóstico claro? Sí, se han hecho algunos avances como la norma del dióxido de azufre, pero francamente permite excedencia hasta de 400 horas, lo que es bastante grave para la población. Se anuncia la descarbonización. El coordinador eléctrico y otras autoridades bastante con fundamentos señalan que esto podría adelantarse en lugar 2040 al 2030 y por lo tanto este gobierno debería tomar carta en el asunto de una manera más dramática. Cuando revisamos algunos de los proyectos concretos han sido por los parlamentarios, la ley de bolsa, la ley de humedales, nosotros cambiamos la ley del delito ambiental, por lo que presentó el gobierno francamente era vergonzoso, es decir, realmente era inaplicable pidiendo sentencia previa a los tribunales ambientales. Y a su vez está presentando un proyecto pro inversión que está bajando los estándares ambientales, como lo hemos señalado reiteradas veces. Por lo tanto, cuando nos dice la ministra uno de los logros, la ley de marco del cambio climático, muy bien, pero sabe, ministra, le voy a decir una cosa, no veo que nos estemos adaptando al cambio climático, sino contésteme qué está pasando con el agua, que vergonzosamente en este se rechazó el que se aprobara una reforma constitucional que la declaraba como un derecho humano y un bien nacional realmente de uso público. O sea, no nos estamos adaptando, si es cosa de ver, tenemos miles y miles de familias que hoy día ni siquiera tienen ese acceso. Por lo tanto, francamente, decir que nos estamos adaptando cuando no estamos usando reales instrumentos para garantizar lo más básico que pueda haber en la vida, que permite la vida, que es el agua, el consumo humano del agua, que incluso es un derecho humano, francamente no corresponde a la realidad de lo que está diciendo. Yo creo que nos falta mucho. No tengo más tiempo, pero quiero decirle, ministra, que hace falta la ley de la biodiversidad. Ojalá que se saque pronto porque no es posible seguirla postergando. Necesitamos de verdad avanzar en una agenda mucho más ambiciosa, dictar las normas de calidad pendiente, dictar una norma de calidad de suelo, todo lo que hasta hoy día todavía sigue postergado y que no hemos visto en la iniciativa. Por eso, ministra, creemos decirle que falta mucho más por hacer que lo que se Gracias, senadora Allende. Tiene la palabra en el tiempo de Renovación Nacional el senador Francisco Chaguán. Señor presidente, honorable sala, claramente acá ha habido un trabajo mancomunado de la ministra de Medio Ambiente para poder sacar adelante cuestiones que estaban pendientes durante mucho tiempo. Y bien lo sabe nuestra región, y bien lo sabe Quintero, Puchuncaví y Concón. Logramos sacar adelante, después de muchos años, no solamente la declaración de zona saturada que logramos durante un esfuerzo que hicimos parlamentarios con los alcaldes de la zona, que finalmente estas zonas fueran declaradas saturadas, sino que además se avanzara en un plan de descontaminación. Este plan de descontaminación por primera vez establece PIC horarios y no diarios para el SO2. Pero además creímos sin lugar a dudas que establece herramientas para establecer un plan de emergencia. Yo fui uno de los recurrentes para los efectos de poder lograr que ahí se tomaran medidas. Esas medidas que fueron finalmente resueltas por la Corte Suprema están a la espera también de ser implementadas y por su intermedio a la ministra esperamos que todas y cada una de las medidas que están resueltas en el fallo de la Corte Suprema finalmente puedan ser implementadas. También hemos recurrido por el varamiento permanente de carbón en la bahía de Ventana, que también es un tema que merece también la perspectiva. Y por eso era tan importante que Chile presidiera la COP25. Era necesario porque creíamos oportuno
poder terminar con las mal llamadas zonas de servicio ambiental, que en otros países se llaman zonas de transición. Pero ciertamente los modelos de desarrollo no pueden terminar condenando a zonas de nuestro país finalmente a poder recibir todas las externalidades negativas de un modelo de desarrollo y finalmente no tienen compensaciones, no tienen ningún tipo de compensaciones. Es por eso que en mi región, no solamente Quintero, Puchuncaví y Concón, sino también tenemos que mirar, por ejemplo, las comunas de Yayay y Catemu, o situaciones como las de la comuna de Los Andes, que también tiene dificultades desde el punto de vista del derecho de los habitantes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero también se ve a lo largo de Chile. Lo tuvimos antes en Arica, se dictó una ley especial, lo vemos en Coronel, en la región metropolitana lo vemos en Tiltil, y por tanto hay que hacerse cargo de las mal llamadas zonas de sacrificio ambiental. ¿Qué se ha hecho en esta administración? Se está avanzando. Nosotros esperamos, efectivamente, y aprovecho de hacerlo por su intermedio, presidente, a la ministra, que acá se requiere una norma de arsénico. Chile no tiene norma de arsénico. Chile tampoco tiene una norma de gases de hidrocarburos. Creemos sin lugar a dudas que tenemos que establecer un estándar para hacernos cargo justamente de la necesidad que se cuente con las normas adecuadas. Por otra parte, se ha estado avanzando, sí. Se ha estado avanzando en la ley marco del cambio climático. Chile va a ser uno de los pocos países en vía de desarrollo que va a tener una ley marco del cambio climático. Respecto a la NDC, también se está avanzando y básicamente se ha efectuado un proceso de participación ciudadana para este efecto. Respecto de la protección de las áreas protegidas, las silvoagropecuarias, se destrabó después de 8 años que estuvo embancado en este Parlamento y ciertamente desde el 6 de agosto tiene suma urgencia, se ha renovado 6 veces, pero solo la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados en 6 meses lo ha puesto 7 veces en tabla. 7 veces en tabla. O sea, quiere decir que no hay voluntad también de la propia Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de sacarlo adelante. Yo quiero hacer el llamado de atención. Respecto de la nueva institucionalidad ambiental, han habido también, está con suma urgencia, se presentaron, después de la aprobación en general, 120 indicaciones inconstitucionales en la Cámara de Diputados. Entonces yo llamo a la responsabilidad también y entender que el Parlamento tiene que colaborar para establecer un nuevo marco normativo. Durante la administración anterior, quiero decirle que se carbonizó nuestra matriz energética. Desde que asumió el presidente Piñera, se ha señalado que la descarbonización es, sin lugar a dudas, uno de los hitos importantes y fue también parte de los temas que fueron tratados en la COP25. Por tanto, acá se están haciendo esfuerzos importantes. Todavía hay que hacer mucho más y en ese contexto el llamado que hacemos al gobierno es poder apurar la creación de normas de arsénico y también la norma de gases de hidrocarburos para hacernos cargo fundamentalmente de ello. Pero también el llamado que hacemos al propio Parlamento y a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de poder destrabar los proyectos que están incluso con suma urgencia y que en definitiva no hemos podido sacarlo adelante porque en definitiva no ha habido voluntad. Vuelvo a insistir, el sistema de evaluación de impacto ambiental requiere no solamente la urgencia legislativa que la tiene, suma urgencia por parte del Ejecutivo, sino que en definitiva se ponga en tabla y también responsabilidad para los efectos de no presentar 120 indicaciones que son abiertamente inconstitucionales y que se quiere tratar una a una. Si lo hacemos así, va a ser imposible sacar adelante la nueva institucionalidad medioambiental. O vuelvo a insistir, respecto a la protección de las zonas silvoagropecuarias, de las áreas protegidas, proyecto también que tiene suma urgencia y que no ha sido puesto en tabla y que desde el 6 de agosto cuenta con aquello. Por tanto, el llamado que hacemos es, por una parte, al gobierno a entender que este es un tema crítico del cual hay que hacerse cargo y terminar con la llamada zona de sacrificio ambiental y, por tanto, hay que avanzar, por su intermedio lo planteo a la ministra, de las normas de arsénico y de gases de hidrocarburos, valorando los esfuerzos que se han hecho con los planes de descontaminación y las declaraciones de zonas saturadas, particularmente el avance que ha habido con el plan de descontaminación en Quintero, Puchuncaví y Concón, que fue hecho con una amplia participación ciudadana y que es un avance significativo y que estableció una norma de CO2 que realmente ahora, en vez de PIC
diarios, tenemos pic horarios con un plan de contingencia, incluso con paralizaciones de la industria si es que es necesario en virtud de las condiciones climáticas. Eso es un avance sustantivo. Durante 50 años no se hizo nada. Ahora logramos sacarlo adelante. Yo espero que ahora el fallo de la Corte Suprema, con las nuevas exigencias que estableció, finalmente también puedan implementarse en lo más rápido posible. De mismo modo, vuelvo a insistir en Quintero Puchuncaví, acá se requiere también hacerse cargo de los varamientos de carbón en la bahía de Ventana. Durante la próxima semana nuestro recurso de protección se ve en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y esperamos también dar con los responsables. Ahí hay 12 empresas que han sido recurridas por el que habla. Uno es el puerto de Ventana y otro también es las empresas dedicadas fundamentalmente a la energía y que son los principales consumidores de carbón, y espero que este tema sea tratado a la brevedad posible. En términos generales, acá hay plena conciencia respecto de que estamos frente a un cambio climático que llegó para quedarse. Nuestra región es la más impactada por el cambio climático en Chile. Tenemos dificultades también con el agua para consumo humano. Hace unos minutos atrás estaba con el alcalde de Calle Larga, Nelson Venegas, y el alcalde de Los Andes, también con la gente de la primera sección del río Concagua. Los 5 senadores de la región nos hemos reunido también con la empresa concesionaria ESVAL para los efectos de asegurar el agua para consumo humano, para las obras de saneamiento, que son fundamentales. Hoy día tenemos una situación dramática que dice relación con el avance de la desertificación y la sequía, que afecta fundamentalmente a la región de Valparaíso y del cual hay que hacerse cargo. Y hay que hacerse cargo con responsabilidad. Y hay que hacerse cargo tomando decisiones políticas que a veces tienen costos, pero que durante mucho tiempo los distintos gobiernos de distintos signos, incluso los del signo político del senador que habla, efectivamente no tuvieron la fortaleza de tomar las decisiones durante la primera administración, por ejemplo, para el embalse de cabecera, que habría por lo menos contenido el avance de la desertificación y la sequía y habría asegurado mejores condiciones para enfrentar el cambio climático. Tenemos dificultades, vuelvo a insistir, con la disposición de agua para consumo humano, obras de saneamiento y también para la economía de subsistencia. Hoy día tenemos un problema grave donde tenemos prácticamente zona de catástrofe, decretada en las provincias de la región de Valparaíso. Las 36 comunas continentales están pasándolo mal y por tanto yo llamo acá a la acción por parte de mi gobierno, pero también hago el llamado a que seamos capaces de elevar el estándar normativo con una norma de arsénico y una norma que pueda hacerse cargo de los gases de hidrocarburos. Se está haciendo un plan, de alguna manera, piloto en Chile con el plan de descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concón, donde efectivamente se están hoy día midiendo una serie de gases, entre ellos los gases de hidrocarburos, tal como nosotros apuntamos inicialmente en el caso de Quintero, Puchuncaví y Concón. Se nos está dando la razón en términos de que presumiblemente el responsable era ENAP. Esperamos que las formalizaciones que se han hecho del alto ejecutivo finalmente lleguen a la verdad respecto a lo que ocurrió hace un tiempo en Quintero, Puchuncaví y Concón, y finalmente estos casos no queden en impunidad. Ministra, también quiero pedirle por su intermedio, presidente, que acá transversalmente, senadores de todas las bancadas, presentamos proyectos de ley que fueron fusionados, que buscaban también establecer el delito de daño ambiental. Esto es fundamental, porque hasta ahora nuestra legislación punible respecto a los daños ambientales es débil. Creemos que para hacer el nunca más respecto a lo que ocurrió en Quintero y Puchuncaví, se requiere establecer una norma que sancione y establezca el delito de daño ambiental, y para eso se requiere también la urgencia legislativa. Hubo un compromiso del Ejecutivo, un compromiso del presidente Piñera, hubo un lanzamiento en La Moneda con todas las autores, los mocionantes de este proyecto, pero creemos sin lugar a duda que hay que ponerle urgencia también para que, en definitiva, entendamos que acá vamos a tener tolerancia cero respecto del daño al medio ambiente. Yo quiero valorar el esfuerzo de la ministra. Yo quiero valorar el compromiso de la ministra. La ministra estuvo presente con las comunidades locales en los procesos de participación ciudadana en Quintero y Puchuncaví. Me tocó acompañarla. Quiero agradecerle, ministra, por su intermedio, presidente, respecto a su compromiso con el medio ambiente. Quiero además reconocer el esfuerzo de haber llevado adelante la COP25, a pesar de todo el escenario que estamos viviendo en nuestro país, de persistir. Yo creo que usted representó un orgullo para los que
los parlamentarios de esta coalición y espero los parlamentarios de todo el país de haber logrado sacar adelante. Nadie puede evaluarla por los resultados, porque tal como señalaba el senador Lagos por su intermedio presidente, en las negociaciones multilaterales y las bilaterales se requieren los esfuerzos y las voluntades de otros, pero acá hubo una voluntad y un empeño por parte de la ministra de sacar adelante finalmente los mejores acuerdos posibles. Yo espero que en definitiva los compromisos para Chile sean terminar con las mal llamadas zonas de servicio ambiental, eso es urgente y necesario, un nuevo estándar normativo con una norma de arsénico y una nueva norma de gases de hidrocarburos, y espero que el Congreso también esté a la altura. Y cuando yo digo que el Congreso está a la altura, es que la Cámara de Diputados finalmente cumpla con la Constitución en términos de que los proyectos que están con suma urgencia, vuelvo a insistir, el CIA, que está con suma urgencia y se ha convocado escasamente la Comisión de Constitución a sesión para tratar estos temas. Las áreas protegidas, vuelvo a insistir, proyecto que está con suma urgencia del 6 de agosto, 6 veces se ha renovado la suma urgencia, solamente 7 veces se ha tratado, una vez por mes, un proyecto de tanta importancia. Y luego también decirle que Chile va a ser uno de los primeros países del mundo que está en vías de desarrollo con una ley marco del cambio climático, y eso habla que no hemos tomado en serio aquello. Por tanto, hay tareas pendientes, muchísimas, pero creo ciertamente que la ministra ha hecho un esfuerzo importante y quiero destacarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Francisco Chaguán. A su bancada le queda 1 minuto. Tiene la palabra la senadora Jimena Órdenes. 5 minutos. Hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Yo creo que primero este no era cualquier evento, es una conferencia intergubernamental, 197 Estados miembros, y efectivamente hoy día creo que hay evidencia empírica suficiente desde el mundo científico y académico que señala y establece que estamos enfrentando el principal desafío de la humanidad, que son los efectos del cambio climático, y por eso creo que directamente ya tenemos que hablar de crisis o emergencia climática. Y al respecto, comenzar señalando que el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, señala claramente que las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de la actividad humana han aumentado desde la era preindustrial, impulsadas principalmente por el crecimiento económico y de la población, y ahora son más altas que nunca. Esto ha llevado a concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, que no tienen precedentes en al menos los últimos 800.000 años. Sus efectos, junto con los otros conductores antropogénicos, se han detectado en todo el sistema climático y es muy probable que hayan sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Al respecto, también expresar la preocupación porque, a pesar de toda la evidencia científica puesta a disposición de los estados y de los tomadores de decisiones, aún estamos en presencia de acciones negacionistas o bien escépticas respecto al problema que tenemos que enfrentar. Hace 20 años se ponía en duda el fenómeno de cambio climático como una realidad, pero preocupa que frente a lo que aparecía una suerte de escepticismo, hoy día incluso tengamos expresiones de líderes de estados negacionismo, como lo hemos visto en el caso del presidente Jair Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en Estados Unidos. Ciertamente, este tránsito de la sede desde Brasil a Chile y luego Chile-España en Madrid nos obligaba a enfrentar dificultades, pero creo que aquí lo que ha faltado más que nada es convicción y coherencia respecto al rol que jugaba el Estado de Chile en esta materia. Comparto con algunos senadores que me han antecedido que la Cancillería también cumplió un rol acá y tiene también argumentos que entregar a esta sala. Pero efectivamente, cuando cruzamos la frontera tenemos una misión de Estado. Y creo que ahí fracasó y hay una imagen de Chile hoy día en esa materia deteriorada. Porque efectivamente no hubo un grupo o una imagen de Estado frente a eso. Yo tuve la oportunidad de estar en Madrid y acá hay muchos chilenos y chilenas que estaban presentes, 2 expresidentes. La presidenta Michelle Bachelet, a quien tuve la oportunidad de escuchar en una de sus intervenciones, el expresidente Ricardo Lagos, que también son referentes en esta materia.
extrañé presencia de exministros de las distintas tendencias políticas o gobiernos que han cumplido un rol. Pero creo que en eso le faltó visión al gobierno en tanto una acción de Estado y de naturaleza global, enfrentando el principal problema que tenemos hoy día como humanidad. Y hablo de convicción porque yo creo que es complejo en esta acción del gobierno, porque no ha sido capaz de ser coherente respecto en materia medioambiental. Y ahí hablo del gobierno porque efectivamente, al menos algunos ejemplos que también han señalado quienes me han antecedido, cuando se habla de una modernización o modificación al tema del servicio de evaluación de impacto ambiental, algunos hemos sido críticos porque vemos que más que regular, terminamos desregulando. Hoy día vamos a sesionar Comisiones Unidas de Medio Ambiente en materia proinversión. Son varios cuerpos legales los que se tocan en esa materia, pero quienes creemos en que hay que seguir protegiendo y ser más rígido y firme en materia medioambiental, vemos en este tipo de proyectos de ley que al final del día no hay coherencia porque terminamos también desregulando en la lógica de mayor proinversión. Y ahí no hemos llegado a un acuerdo, pero creo que eso le juega en contra al rol que jugó Chile en esta conferencia mundial. ¿Qué decir del tema de los delitos ambientales? Está pendiente una ley de glaciares. Esto requiere acuerdo y entiendo que tiene que estar en la matriz la mirada económica, pero el tema de Escazú creo que a nivel internacional fue la primera indicio de que algo estaba fallando y que hay falta de convicción. Yo espero que tengamos la altura, al menos de mantener la coherencia en Chile, sobre todo en materia del acceso al agua. El gobierno ha lanzado una campaña Cuidemos el agua, endosando la responsabilidad del cuidado a los usuarios, cuando el 98% del agua es para uso productivo en Chile. Entonces, o somos estratégicos o cambiamos el estándar en materia medioambiental. Distintos instrumentos de gestión. Ley de cambio climático, es un tema que vamos a discutir, pero esto va más que un tema legislativo por un tema de convicción y en ese sentido creo que el gobierno faltó visión de Estado, faltó convicción y coherencia respecto al tema legislativo y sobre todo yo diría que en tema de políticas públicas. Ahí hay que tener una variable transversal de cambio climático. Los famosos PMG, el instrumento es bueno, lo malo son los indicadores. Ahí más hemos fracasado siempre. Para no perder el incentivo, los indicadores son de muy bajo estándar. Pero si tenemos PMG de género y de otras instancias, pongamos la política pública una variable que obligue a los servicios del Ministerio a poner esta variable y esta mirada en cada una de las políticas públicas que se ejecutan. Gracias, presidente. Muy bien, senadora Jimena Órdenes. Tiene la palabra a continuación el senador Juan Antonio Coloma. Y se prepara el senador Durresti. Senador Durresti, para que se prepare. Tiene el senador Coloma 7 minutos. ¿Quieren aumentarle, no? Tiene la palabra. Estoy tratando. Gracias, presidente. Mire, este es un debate que tiene dos características que son una positiva y otra más un poquito inquietante. Creo que ha sido un debate sereno, cosa que siempre ayuda a reflejar y tratar de buscar posiciones que de alguna manera generen políticas de Estado respecto de temas tan relevantes que han ido extendiéndose desde la COP25 a políticas más bien medioambientales del país. Y eso me parece bien. Ahora, para ser franco, también me parece bastante injusto. En general, he estado oyendo con harta seriedad lo que han planteado distintos órganos parlamentarios, en un buen tono. Yo siempre valoro el tono, porque esto no son debates que deberían producir escozor ni tampoco hay un ambiente de prensa o de sensación pública como si todo el país estuviera concentrado en esto, digamos. Así que también eso mismo puede generar espacio de mayor reflexión. Pero me parece injusto por tres razones especiales. Primero, porque pareciera, cuando se plantea el rol de Chile en un momento complejo como fue la COP25, en un antecedente que fue evaluado muy extraño o digamos más bien diferente, como fue que Brasil quisiera hacer cargo de su compromiso que había adquirido por A, B o C, y nosotros lo asumimos, y obviamente nos vimos en medio de una crisis vinculada a un estallido social y de violencia que obviamente remeció el país. Entonces, cuando uno entiende que muchas actuaciones están condicionadas por las circunstancias, no asumir esto como un rol
decisivo a la hora de las conclusiones, me parece raro. O sea, que aquí como que si no hubiera pasado un contexto. Entonces se sostiene con buenos argumentos. Me hubiera gustado que hubiera habido más ministros, más autoridades en el extranjero. Oye, perdónenme que les diga, recordemos la situación en que estábamos y que estamos. No sé si es el minuto exacto, digamos, para tener esa concentración en el tema o ese despliegue. Creo que el contexto es esencial para darse cuenta en que está uno, y creo que un gobierno, y particularmente la ministra, que hizo un esfuerzo muy grande. Y cuando me hablan, no, es que el artículo 6, me ha tocado estar en algunas de las COP anteriores, el artículo 6, en las últimas 4 COP no se logró un acuerdo en esta materia. Y no le echemos cuenta a Polonia, no le echemos la curva a Marruecos, porque son realidades que por su contexto y por su forma de llegar a acuerdos generan preocupaciones adicionales. Entonces no me parece justo no evaluar eso. ¿Por qué uno le puede exigir a un gobierno lo que no han podido otro gobierno? Porque no depende de ellos, sino que depende de un contexto internacional mucho mayor. En tercer lugar, presidente, me parece también, yo quiero hacerme cargo muy brevemente, voy a hacer un pincelazo nomás sobre Escazú. En una sola lógica, porque dice que debíamos haber firmado. Mire, un dato. Escazú hay 34, primero que todo es un convenio latinoamericano, no es un convenio mundial. Segundo, de 34 países que son susceptibles de ser ratificados, solo 6 lo han hecho, 6. O sea, y necesita 11. No, está funcionando. Si algún periodista estuviera mirando esto, creería que Escazú está en plena vigencia. No ha empezado, porque solo 6 de 34, y algunas razones habrán, yo tengo algunas, podemos discutirlas, respecto a lo cual no me parece un tratado bien logrado y que tampoco lo considero conveniente para Chile, y creo que las normas internas han sido mucho más eficientes. Pero no me digan como si Escazú estuviera vigente. Les tengo una noticia, no está vigente, no ha empezado. Entonces, si empieza, discutamos los efectos, no hagamos como que está vigente porque no está vigente. Pero me quiero referir por último, presidente, a un tema, porque creo que y lo hizo muy bien el senador Sandoval y alguno más que usó uso de la palabra, respecto de que yo siento que aquí también se instalan como muchos los problemas de contaminación, a lo que deriva este debate, como si fueran responsabilidades de este gobierno. Y yo creo que no hay nada más lejano a eso. Y yo creo que este gobierno, al contrario, ha hecho, tiene virtud y defecto, como todos los gobiernos, se acentúan más uno y otro según las circunstancias, pero por favor, las normas sobre dióxido de azufre y las normas horarias, ha sido vital para tener reglas del juego mejores para Chile. Y fue norma de este gobierno, que no fue capaz, gobiernos anteriores, de haber podido disponerla con todo el efecto que eso supone. La norma sobre fundiciones, que fue debatido ampliamente en distintos momentos, se lograron establecer en este gobierno. La norma sobre termoeléctrica, fíjese que hoy día venían, en otro gobierno se generaron las condiciones para que empezaran a funcionar 28 termoeléctricos. Hoy día este gobierno ha cerrado 4. Y yo no estamos de acuerdo que las termoeléctricas es un tema que tenemos que ir hacia el cierre. Y no fueron otros gobiernos, fue este gobierno que asumió, y tampoco es fácil, y hay que asumir costos. Y los asumió costos, porque hay una vocación de hacer las cosas de mejor forma. No es el mejor del mundo, hay otro, pero por favor, los planes de descontaminación que fueron tan, no sé, cacareados, llamados, al final no se hacían. Y bueno, podemos ver, hablar de Concepción, Calama, Los Ángeles, el mismo Quintero, si no había plan. Y esto es un tema que nos duele a todos. Y tampoco yo quiero marcar el punto como si uno dice aquí están los buenos y ya están los malos. No, porque son temas complejos, difíciles. Pero me parecería que serían muy injustos tratar de establecer una caricatura respecto a los roles de la autoridad. Y aquí yo tengo por lo menos el convencimiento moral, que es lo que más importa, y son convicciones, no puedo exigir a otro, que habiendo tenido una situación extraordinariamente compleja respecto a la COP25, nuestro país hizo un máximo esfuerzo por enfrentar algo que otros no enfrentaron y hacer un esfuerzo máximo, y veremos en el tiempo con las conclusiones que se plantearon, y creo que no hay nada de lo cual uno pueda de alguna manera avergonzarse, como si pareciera que fuera la tónica. Pero adicionalmente, no vinculemos temas que no tienen nada que ver
con convenios que no están vigentes y por lo menos hagamos algún reconocimiento. Normas, dióxido de azufre, fundiciones, termoeléctricas, planes de descontaminación en menos de 2 años de gobierno. Entonces yo pediría un poquito más de reflexión, un poco más de justicia. Y creo que gran parte de esta tarea la ha hecho la ministra y el presidente. Podrán discutirle muchas cosas, pero por lo menos valoremos lo que son hechos más que palabras, ha dicho el presidente. Muchas gracias, senador Coloma. Ahora sí, senador Alfonso de Urresti. 3 minutos. Gracias, presidente, por su intermedio y para aclarar, porque acá parece que la oposición no hubiera contribuido en este tema. Quiero recordar que el Partido Socialista Obrero Español, que gobierna en España, fue precisamente quien solidariamente ofreció la sede para llevar adelante una situación que no podía llevarse en Chile. Y fue la ministra de Medio Ambiente de España también, del Partido Socialista, quien contribuyó en esto. Entonces, no hagamos caricatura. No hagamos caricatura y creo que eso se ha reconocido y gracias a eso se pudo llevar adelante esta situación. Lo que nosotros estamos haciendo es una crítica política, por su intermedio, presidente. Una crítica política que respecto a un desafío en materia medioambiental, nosotros tenemos temas pendientes. Y la COP ya se ha analizado extensamente y quería dejar claro la participación solidaria internacional del Partido Socialista Obrero Español en esta situación. A mí lo que me preocupa es cuál es la agenda legislativa de lo que viene. Y en eso seamos claros. Nosotros en los 2 años de gobierno, desde el punto de vista legislativo, el servicio de biodiversidad paralizado. Por situaciones lo despachamos del Senado y está en la Cámara. Pero bueno, ahí están los esfuerzos. A mí me gustaría ver, así como se hace tanto esfuerzo en materia de seguridad y orden público y otras situaciones, también hacer ese esfuerzo en esa materia. La CONAF pública, algo fundamental. Vamos a enfrentar el periodo de mayores posibilidades de incendio y seguimos sin tener una CONAF que realmente enfrente este tipo de situaciones. Agradecemos que se haya ingresado la ley marco de cambio climático y por el Senado la tramitaremos y le daremos todo el esfuerzo, pero entendamos que eso era un compromiso que estaba para el año pasado, antes de esta situación. Le daremos la prioridad y la abordaremos, no les quepa duda. Pero acá, por su intermedio, presidente, señora ministra, Chile, donde se mide la responsabilidad de nuestro Estado es, primero, en legislación, avanzar en legislación. La ley de humedales urbanos es un proyecto de ley de este senador en conjunto con varios senadores que lo impulsamos y yo agradezco el apoyo transversal. Le costó al gobierno convencerse, se convenció al final. La verdad sea dicha, pero le costó convencerse. Y ahí tenemos la ley de humedales urbanos. Es la única ley que en el año de la COP tiene incidencia en materia ambiental. Pero mire, más que llorar hacia atrás, ¿qué es lo que viene? Chile tiene ha hecho un esfuerzo en contribución determinada a nivel nacional. Esos son los compromisos de Chile, los compromisos efectivos. Y yo creo que aquí es donde tenemos que dar pasos concretos. En materia de agua, no hay una referencia respecto a la crisis hídrica que se viene. Ministra, también por su intermedio, ¿va a apoyar el gobierno la ley de turberas, sí o no? La despachamos de este Senado. Contribución fundamental para mitigar el cambio climático. Ahí hay esfuerzos concretos. ¿Cómo vamos a avanzar en materia de la cantidad de hectáreas que se van a reforestar? Con nativos. Ahí es donde nos jugamos el... Cuando nosotros hablamos en la actualización de las NDC, Economía Circular Océano, ¿qué vamos a seguir avanzando? En materia de manejo de incendios, usted lo señalaba en su presentación, manejo de incendios y no tenemos una CONAF pública. Seguimos encargándole a la CONAF, actual CONAF, el combate de incendios. Hubo compromiso el año pasado y antepasado de que íbamos a tener un cambio en CONAF. Ese proyecto también duerme el sueño de los justos. Entonces, yo lo que digo, no hay que establecerse metas tan ambiciosas, pero Chile tiene que actualizar y tiene que comprometerse en lo que va a señalar. El desafío ambiental, el cambio climático, la crisis hídrica, tiene que reflejarse en esto. Y también toquémosle un poquito el bolsillo al sector económico. Si aquí va a haber menos rentabilidad, sí va a haber menos rentabilidad. En el sector forestal, en el sector de las pesquerías, de la salmonicultura, absolutamente, pero asumamos eso y que no sea un permanente excusa. Muy bien, senador Durresti. Tiene la palabra el senador Alejandro Guillé. Presidente,
Quiero decirle a la ministra que le tengo mucho aprecio y valoro el esfuerzo que hizo, pero las cosas son políticas y hay que evaluarle su contexto, porque si no, no tiene sentido. Yo creo que más que elogiarnos o criticarnos hay que aprender la lección, 2 lecciones. Chile no tuvo la capacidad de ser un interlocutor válido a nivel de la comunidad internacional con las grandes potencias porque no lo pescaron, y se perdió la oportunidad de haber articulado a nivel de pequeños y medianos países de América Latina o África que terminaron quejándose de la discriminación en la gestión política. Y en segundo lugar, asumir que el cambio climático no es un tema mediático para subir o bajar la popularidad de un gobierno, sino que esencialmente es un cambio dramático que va a cambiar nuestras vidas y lo que de hecho lo está haciendo, y por lo tanto necesitamos mucha más coherencia y más vocación, más decisión para avanzar. Y perdone que hable con cierta pasión porque yo vengo de la zona de Antofagasta, que es una zona de sacrificio neta. Solo Tocopilla y Mejillones concentran más de la mitad de la producción total de energía termoeléctrica en el país. Y además con termoeléctricas que están la mayoría obsoletas, por eso están cerrando, no por un acuerdo generoso que se les cerró. Y en segundo lugar, lo pagamos con el precio del cáncer, 8 veces más que el promedio nacional. ¿Qué más tenemos que decir para que nos escuchen? Ahora, quiero ser propositivo. Bastaría un cambio para que esto empiece a notarse de que los intereses creados no van a aplastar una política independiente de los gobiernos respecto a cómo avanzar. Y tiene que ver con el impuesto verde. El valor del impuesto verde, es decir, el gravamen por contaminar, también se les hace pagar a las centrales generadoras de energías renovables, que deben pagar parte del impuesto. Segundo, hay una serie de decisiones de la Comisión Nacional de Energía que establece mecanismos de pago de compensaciones para las unidades generadoras cuyo costo total unitario sea mayor o igual al costo marginal, pero a consecuencia del gravamen de impuesto verde, que llega a favorecer no en el 15%, como dice la norma, sino que en los hechos está beneficiando en compensaciones de entre un 40, 60 y hasta el 90% del monto de impuesto verde que debieron cancelar. Bastaría que se hicieran estos pequeños cambios, señor presidente, para que demostremos que hay autonomía de los poderes fácticos, que la economía está regulada por ciertas decisiones políticas estratégicas de un Estado que asumió que el cambio climático está aquí, que nos está afectando y lo están viviendo los chilenos. Por esa razón, menos juego de imágenes, menos proyecciones de liderazgos y hagamos las cosas bien. Aprendamos la lección porque si no va a tener consecuencias dramáticas para nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Guillé. Senador Navarro, don Alejandro. Gracias, presidente. En 2 minutos. Antonio Guterres, secretario de las Naciones Unidas, resumió de manera gráfica y brutal el resultado de la cumbre. Decepcionantes resultados de la cumbre, oportunidad perdida. Eso fue lo que el secretario general de las Naciones Unidas señaló. Y de verdad fue una oportunidad perdida. Claramente el mundo, y particularmente Estados Unidos, no tuvo la capacidad para poder aportar de que la COP de París pudiera el 2020 partir cumpliendo los compromisos. Y quiero señalar de que los temas principales, océanos y mercados de carbono, son parte de una brecha, de una ausencia, de un vacío en Chile. Nos hemos preocupado poco de los océanos y, por cierto, el mercado de carbono que logró funcionar al inicio no se ha desarrollado y no parece ser el instrumento por el cual podamos anticipar avances en materia de combate al cambio climático. Yo quiero pedirle, ministra, de que usted se haga cargo, como lo ha señalado, de la zona de sacrificio. Coronel es una zona de sacrificio. Allí hay miles de niños que tienen metales pesados en su sangre, los niños metálicos. Y no ha existido un plan de recuperación ambiental de Coronel, ni se ha determinado la moratoria. Coronel no resiste más ningún tipo de intervención industrial. Allí hay un vertedero de ceniza
en medio del casco urbano de Coronel que no ha podido ser erradicado. Y Bocamina 1 para el 2024 es demasiado tiempo. Tiene que ser antes. Y si el gobierno puede hacer algo, y debe hacerlo, es anticipar el cierre de Bocamina 1 en la comuna de Coronel, en la región del Biobío. Eso sería una contribución. Muchas gracias, senador Navarro. Senador Galilea. Un minuto también. Gracias, presidente. Yo quiero simplemente hacerme cargo de una de las críticas políticas que se le ha hecho aquí al gobierno y a la ministra en particular, en esta cuestión media autoflagelante de decir que Chile nunca debió haber organizado ni haberse ofrecido para la COP25 porque simplemente no teníamos autoridad moral. Yo quiero decirle a esos autoflagelantes de que las COP la han organizado muchos países antes. Polonia, Fiji, Marruecos, Perú, Qatar, Sudáfrica, México, Argentina. No conozco a todos esos países, pero me parece bastante evidente que ambientalmente Chile está al menos en iguales condiciones que muchos de ellos. Y creo importante que Chile haya tomado esta batuta. Para empezar, Chile no se eligió solo. Todos los demás países integrantes consideraron que Chile estaba en condiciones de ejercer este liderazgo. Muy bien. Lo que pasa es que ya estamos en la hora de la sesión y yo requeriría unanimidad para prorrogarla. Entonces yo creo que el mensaje fue clarito del senador Galilea. Bien. Senador Galilea, ¿necesita un minuto más? ¿Sí? Bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.